Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, con el propósito de alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Les damos la bienvenida a los amigos. Sean bienvenidos, esta es su casa, y ojalá que en esta mañana puedan conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 5. Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice así la palabra de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, bendiga su santa y bendita palabra. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque una vez más tú nos permites estar aquí reunidos en tu santo templo, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu santidad. En este momento, Señor, pedimos que sea tú en medio nuestro, que sea tú quien use tu siervo, Señor, para decirle a tu pueblo tantas cosas que tú tienes que decirle, Padre. Así también a los amigos que están aquí en esta mañana. Tu Espíritu Santo le visite, Señor, y le convenza de que necesitan a Cristo en su corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempos en el cual la vida del hombre, podríamos decir, se hace escasa. Escasa es porque la inflación, la delincuencia, la maldad, el odio, ha arropado nuestra sociedad. Pero en medio de esta sociedad
vivimos los creyentes. En esta porción el apóstol Pablo hace una exhortación a los creyentes para que vivan una vida de santidad. Decimos, pero esto es imposible, porque lo que andamos en la calle, lo que andamos en el medio, sabemos que a cada instante tenemos un enemigo que nos asedia, que nos ataca, que es la circunstancia. El apóstol Pablo usa la ilustración del vestido, usando la frase despojados, revestidos. Realmente, hermanos, de todos estos versículos que hemos leído, solamente vamos a mirar en esencia uno. Y vamos a leerlo, el versículo 12, dice así la palabra de Dios, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué leímos todos estos versículos, hermanos? Porque uno enlaza a otro. En una parte, el apóstol Pablo, del 5 al 11, el apóstol Pablo hace una exhortación, pero del 12 al 17 también hace otro tipo de exhortación al creyente. Recuerde que esta carta fue escrita a los colosenses. Ya muchos creyentes no le damos la importancia que tienen la carta del apóstol Pablo en la vida del creyente. A veces nos vamos al Antiguo Testamento y leemos otras cosas donde la vida que demanda Dios del creyente le fue revelada al apóstol Pablo. Por eso escribe tanta carta a las iglesias. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo amonesta a los creyentes para que se quiten las ropas mutuorias de pecado y vida vieja, y se evitan la ropa de gracia, santidad y vida nueva en Cristo Jesús. Pero en esta porción, él hace un énfasis. Y él se enfoca en los motivos. ¿Por qué debemos despojarnos de nuestra antigua obra y ponernos las cualidades de una vida nueva? Romanos capítulo 6, verso 4 nos habla de que en Cristo tenemos una nueva vida. Hermano, la gracia es el favor de Dios para el pecador que no la merece. Pablo le recuerda a los colosenses que la gracia de Dios, lo que la gracia de Dios había hecho en ellos. ¿Qué ha hecho en usted la gracia de Dios? Es una pregunta que uno mismo debe hacerse en su interior, en la sociedad y en el mundo que estamos viviendo hoy día. Hermano, vamos a mirar cuatro motivos. Cuatro motivos por los cuales el creyente debe vivir revestido de Cristo. Dice el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Lo primero es que Dios nos escogió. Y la palabra de Dios
a Israel a través de Moisés, al pueblo de Israel a través de Moisés, nos ayudan a entender el significado de la salvación por gracia. Y si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8, dice la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó y os ha sacado Jehová de Egipto con mano poderosa. Bueno, a veces creemos que merecemos, que estamos en una posición por nuestra propia cuenta o por nuestras obras. Y no es así. Si usted está en la posición que está, en la iglesia o en su trabajo, es por la gracia de Dios. Ahora, la exhortación aquí es que hemos sido escogidos primeramente para la honra y la gloria de Dios. Bueno, pero aquí hay algo que muchas veces los creyentes nos vamos a los extremos en cuanto a la elección. Y ese no es el tema que nos ocupa en esta mañana. Pero para entender la elección hay que entender bien claro lo que es la Trinidad. Decía el hermano Franklin, San Juan capítulo 1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Hermano, la elección viene desde el principio, eso lo entendemos. Pero a veces los amigos creen que ellos no tienen que dar un paso en la elección. A veces los mismos creyentes entendemos que si ya Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, nosotros tenemos que darlo ahí, que ya todos hemos sido elegidos. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Quizá el deporte de más, el evento que se celebra donde los deportistas tienen que prepararse más, y es unos Juegos Olímpicos. Ya no todo el mundo es elegido para unos Juegos Olímpicos. Pero cuando usted es elegido para participar, para representar su país en unos Juegos Olímpicos, la verdad es que a usted le dicen: fulano, usted fue elegido entre tantos atletas, usted va a representar el país. ¿Usted qué hace? Se queda sentado en su casa comiendo hamburgues, comiendo todo lo que aparezca para el día de los Juegos aparecerse a participar en los Juegos. Debe ponerse a practicar. Ahora, la decisión de elegirlo a usted no fue suya. Eso pasa con la elección cuando se celebraba la Trinidad en el principio, Dios se convirtió en 3 personas, decidió morir por toda la humanidad. Todos fuimos elegidos cuando Dios decidió morir, enviar a su Hijo a morir por el hombre a la tierra. Ahora bien, la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree debe creer en Cristo para ser salvo. Debe creer en Cristo. Amigo que está aquí en esta mañana, tú fuiste elegido, pero debe, para ser salvo, reconocer que eres pecador, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces,
Dios completamente te vas a recibir. Así que, hermano, Dios nos escogió. Ahora, el milagro de la elección divina no depende de algo que nosotros seamos o que hayamos hecho. Y esa es la parte que estaba aclarando ahorita. No tenemos que ver nada con la elección. Lo que sí, si usted fue elegido, usted tiene que aceptar el regalo de Dios para usted. Por eso es que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 4, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermano, si Dios salvara a un pecador en base a su mérito o en base a sus obras, nadie sería salvo. Todo está realizado a través de la gracia divina para que todo sea para la gloria de Dios. Un segundo motivo, hermano, es que Dios nos apartó. El significado de la palabra apartado es santo, sacado fuera. Nosotros estábamos sin Dios, sin Cristo en el mundo, sin esperanza. El Señor nos sacó fuera en la persona de quien, de Cristo. Usted acepta a Cristo en su corazón, usted es sacado fuera, no de la tierra, del grupo de los que se pierden, de los que se están perdiendo si no tienen a Cristo en su corazón. Usted acepta a Cristo, usted es sacado fuera. Eso fue lo que hizo Cristo cuando murió por ti y por mí allí en la cruz del Calvario, y tú lo aceptaste como único y suficiente Salvador, que te apartó para la honra y la gloria de Dios. Todo está realizado a través de la gracia divina. Pero algo importante aquí. Porque hemos recibido a Cristo, hemos sido separados del mundo para el Señor. Hermano, es algo que nosotros tenemos que tener como creyente pendiente en nuestra vida, que ya no somos nuestros. Le pertenecemos completamente a Cristo. Por eso es que debemos salir revestidos, vestidos de Cristo en la sociedad que vivimos. Vamos a Corintios, capítulo 6. Primera Corintios, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. En los versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Comprado por la sangre de Cristo. Fuimos apartados para la gloria de Dios. Hermano, y he dicho en otras ocasiones
Y así como el casamiento pone aparte a una mujer y a un hombre para vivir exclusivamente el uno para el otro, así la salvación separa al creyente exclusivamente para Cristo. Exclusivamente para Cristo. Usted sabe que ha leído bastante la Escritura. El Señor es celoso con su santidad. El Señor no permite que usted adore a otros que no sea a Él. Ahora, ¿a quién le gustaría compartir compañero o compañera? Ese celo que el hombre siente por su compañera o compañero no es comparable con el que Cristo siente por las almas que ha salvado, que son de Él. A nosotros tantas veces obedecemos a ese celo del Señor por nosotros. Debemos serle fiel al Señor por lo que ya Él hizo por nosotros y porque le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. En tercer lugar, hermano, Dios nos ama. Mire, cuando un inconverso peca, Dios lo ve como una criatura quebrantando las leyes del Creador y Juez Santo. Pero cuando un creyente peca, es un hijo de Dios destrozando el corazón de un Padre amoroso. Bueno, nosotros no estamos llamados a pecar, aunque nuestra vieja naturaleza aún esté en nosotros, no estamos llamados a pecar. Que cada vez que lo hacemos, destrozamos el corazón de nuestro Padre que nos ama tanto. Mire, el amor es el poder motivador más fuerte del mundo. Por eso es que decimos que el amor de Dios es un amor sin condición, un amor ágape. Por eso es que el Señor nos perdona, aún nosotros siendo como somos. Mire que inmediatamente usted se humilla ante el Señor, recibe el perdón. No para salvación, porque ya usted ha sido salvo cuando aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero por la condición suya y mía, quebrantamos la ley de Dios. Cuando nos humillamos ante Él, Él nos perdona. En cuarto lugar, hermanos, Dios nos ha perdonado. Verso 13. Colosenses, capítulo 3, verso 13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, es un mandato, a veces no queremos perdonar. Y el perdón del creyente no tiene condición. Sea usted el ofendido o el ofensor, te debes perdonar. Estamos en la obligación como creyentes de perdonar. Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Todos los pecados.
No hubo un pecado por el cual Cristo no muriera por ti y por mí. Nosotros, ¿quién somos que no podemos perdonar a nuestros hermanos? El perdón de Dios es completo hasta el final y no es condicional ni parcial, hermanos. De eso tenemos que estar seguros. La pregunta es, hermanos, ¿cómo es posible que el Dios Santo pueda perdonar a los pecadores? ¿Cómo es posible? Esto solamente es posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente es posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Efesios 4:32 también nos dice que Dios nos ha perdonado en Cristo y no por nuestra causa, no por nuestra causa, porque no merecíamos ser perdonados. Pero el amor de Dios nos alcanzó. Hermanos, hemos sido escogidos de Dios, apartados de Dios, amados de Dios y perdonados por Dios. ¿Qué más de ahí se puede pedir? Todo esto, hermanos, significa gracia. La gracia de Dios derramada en nuestra vida. Por lo tanto, debido a estas bendiciones de gracia, el creyente tiene la responsabilidad solemne ante Dios y debe vestirse de las virtudes hermosas de la vida cristiana. Vamos a ver algunas de esas virtudes hermosas ya por último de la vida cristiana. El apóstol Pablo en el mismo versículo 12 menciona unas 8 virtudes que nosotros tenemos como creyentes que vestirnos de ella. Dice, vestido pues como escogido de Dios. La primera es, hermanos, de entrañable misericordia. Si Cristo tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no tener de nuestros hermanos? Hermano, usted sabe que las emociones sabemos que vienen del corazón. Tienen su origen en el corazón. Como creyentes debemos exhibir sentimientos nobles de compasión los unos por los otros. Leas a Filipenses capítulo 2 del 1 al 5, que le exhorta la palabra de Dios. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero leas a Filipenses 2, 1 al 5. Una segunda virtud es que debemos vestirnos de benignidad. Hermanos, hemos sido salvos por gracia a la bondad de Dios a través de Cristo Jesús. Tenemos que ser bondadosos. Estamos llamados a ser bondadosos unos con los otros. Ese es Efesios 4:32. Este es un mandamiento de Dios. Uno de los ejemplos más hermosos de la bondad de Dios que vemos en la Biblia es el trato del rey David al príncipe lisiado Mefiboset, que era hijo de Jonatán, y David, por agradecimiento, por bondad a la familia del rey Saúl, pregunta si no quedaba alguno de esa familia
y quedaba él, de lo más allegado a esa familia, Mefibofet. Hermano, y vemos cómo David buscó a este hombre y le aseguró que no debía tener miedo. Imagínense lo que se hablaría en aquel tiempo de cómo trató Saúl a David, y David anda desesperado buscando una familia de Saúl. Y esta persona que tiene una discapacidad, me imagino que se sorprendió cuando dijeron que el rey David quería verlo, quería hablar con él. Pero David lo que quería era mostrar su bondad para con él. Y le invita a comer todos los días en la mesa del rey y a formar parte de la familia. Hermano, así es la bondad de Dios con nosotros. ¿Usted sabe dónde fue que Dios lo invitó? A través de Cristo. Nosotros fuimos invitados, fue al cielo. Usted aquí es peregrino extranjero, su ciudadanía está en los cielos. Allá es que usted va a vivir eternamente. Esa ha sido la bondad más grande de Dios para con los hombres. Invitarlo a su trono de gloria para vivir para siempre. ¿Por qué no vivir en esta tierra revestido de Cristo por amor a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? En tercer lugar, hermano, tenemos la humildad. Debemos vivir vestidos de humildad. Miren, en el mundo pagano, en el tiempo de Pablo, no apreciaba la humildad. El tiempo que estamos viviendo. Los creyentes están llenos de orgullo y poder, por la razón que sea, pero siempre eso viene por algo material. Dinero o una posición que usted tenga. Pero aquí la palabra de Dios nos manda a vestirnos de humildad. Pero ¿cuál es la humildad que debe vestirse el creyente? Se encuentra solamente en una persona, en la persona de Cristo. Estamos llamados a ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Filipenses, vamos a dar 2 páginas atrás, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 5 al 8, dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, se humilló hasta los humos, por ti y por mí. ¿Por qué no hacerlo nosotros ahora? Si todo en este mundo se queda. Si Él te ha prometido un cuerpo glorificado, ¿por qué darle tanta importancia a este cuerpo aquí en esta tierra? Donde ni te va a quedar para siempre en esta tierra, pero tampoco en este cuerpo. Así que debemos practicar la humildad constante en nuestra vida. Mira, la persona con humildad piensa en lo demás antes que en sí mismo. Hermano, también tenemos que estar vestidos de mansedumbre. Ser manso no quiere decir ser débil. La mansedumbre es poder bajo
control. Tener el poder que usted tiene bajo control y usted dominará la masa. Tenemos muchos ejemplos de un poder, de cosas que pueden producir poder, pueden producir daño, pero al estar sujeta bajo control, pues no se nota. Quizá pudiéramos decir que un viento refrescante puede convertirse en una tormenta, y usted sabe lo dañino que es una tormenta. Pero mientras se mantenga con un viento refrescante, está bajo control. Es igual que un medicamento, cualquier medicamento que usted tome, lo toma controlado, pero cuando lo toma en demasía puede provocarle la muerte. ¿Qué pasa con el poder en el ser humano? Debe de estar bajo control. En quinto lugar, debemos vestirnos de paciencia. Esta palabra se puede traducir longanimidad. Una persona impaciente habla y actúa impulsivamente y carece de dominio propio. Cuando una persona es paciente, puede aguantar y soportar sin vengarse. Cuando alguien o la circunstancia, como decíamos en principio, lo provocan. Hermano, la circunstancia es uno de los 4 enemigos del gozo. El primero, están a la luz del día. Que no bien sale hasta aquí en el templo. A lo mejor le pasa un hermano por el lado y lo pisa. Y quizá porque en el templo nos lleva un empujón. Pero hay que tener controlado ese momento. Y hay que estar revestido de Cristo para salir. Hermano, y quizá le parezca un poco jocoso lo que acabo de decir. Pero examínese cada quien. Examínese. Y usted verá que la palabra de Dios no se equivoca, no está equivocada respecto al viejo hombre que mora en nosotros. Y si no lo tenemos controlado en la persona de Cristo, pues en cualquier momento las circunstancias nos van a hacer quedar mal. Vestido de tolerancia. La palabra tolerar significa detener o retener. Dios tolera a los pecadores en sentido de que detiene su juicio. Si Dios no ha derramado juicio sobre la tierra, es porque Dios está tolerando todavía el pecado. Pero va a llegar un momento, como usted lo vio en el diluvio, como lo vio con Sodoma y Gomorra, que no habrá mañana para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, sino que la ira de Dios va a ser derramada. Debemos tener tolerancia como Dios la tiene con nosotros. Debemos estar vestidos de perdón. Mire, este es el resultado lógico de todo lo que el apóstol Pablo ha escrito en esta porción. Todo el resultado. No es suficiente que el creyente aguante el dolor, la provocación, y también se niega a vengarse. También debe perdonar al ofensor. Si no lo hace, sentimiento de malicia se alberga en su corazón. Creyentes, debes perdonar. Está en la obligación de hacerlo. ¿Es fácil perdonar? No, no es fácil. Pero hay que hacerlo. Si usted es creyente. Sé que yo no voy a decir que mire para su lado, pero medite en su corazón a quién debe perdonar y rompa con ese hielo, porque no me diga usted que si tiene algo albergado en su corazón, usted tiene gozo en su vida. No, no hay gozo para el que alberga algo en su corazón. Eso es parte de los enemigos del gozo.
y debemos romper con eso, pero ya, si usted es un creyente genuino en Cristo Jesús. Así que si usted no perdona, esto puede llevarlo a cometer pecados mayores. Hermano, el perdonar viene de Cristo. Efesios 4:32. Y el perdón abre el corazón de los creyentes a la plenitud del amor de Dios. Termino con esto, hermano. El último es vestidos de amor. 3:14. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, esta es la importancia de las virtudes cristianas. Sirve de lazo que une a las otras virtudes. El amor. Todas las cualidades espirituales que Pablo menciona son aspectos del verdadero amor cristiano. Del verdadero amor cristiano. ¿Y dónde vemos ese ejemplo? ¿Dónde se describe el amor cristiano? 1 Corintios 13, léalo. 1 Corintios 13. Cuando el amor de Dios gobierna nuestra vida, une todas las virtudes espirituales para que haya belleza y armonía, la cual es indicativo de madurez espiritual. ¿Ves? Cuando usted tiene madurez espiritual, no hay obstáculo en su vida cristiana que usted no pueda resolver. Esta armonía y madurez mantiene la vida equilibrada y en desarrollo del creyente. Con esto concluimos, hermanos, y por último le voy a leer el verso 17. Y si todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y en Cristo, Señor, somos más que vencedores. Gracias, porque si estamos aquí de pies, es porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, que podamos aplicarla a nuestra vida, para así, Señor, vivir una vida piadosa, una vida que te agrade a ti primeramente, ante todo, Señor, y luego a los hombres, Señor. Podamos ser de testimonio para aquellos que aún no conocen a Cristo, puedan venir a los pies de Cristo. Pero también pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, si hay un alma ahora aquí en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, le visite, Señor, y le convenza de que debe aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero también pedimos por los hermanos que están aquí, Señor, mira que si alguno, Padre, está lejos de ti, tú puedes acercarlo, Señor. Que él entienda, Señor, que lejos de ti no hay nada. Que haya una reverdía en su corazón, Señor. Que tenga la suficiente madurez para aceptar y pedirte perdón a ti. Y luego, Señor, aquel que ha sido ofendido. Estas cosas, Señor, las pedimos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga.